Lo que pasa en la salud pública de Aysén se informa aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Más Salud Aysén, el programa de la red asistencial del Servicio de Salud Aysén, la única en la región. Avances, estrategias, campañas y el trabajo real de los equipos que cuidan la salud en cada rincón de la región. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa de la red asistencial Más Salud Aysén. Como todos los jueves nos conectamos con ustedes para llevarles todas las noticias de la red asistencial de la región de Aysén. Y también recuerde que estamos todos los viernes por la Radio Santa María a las 16:30 para que usted también pueda volver a ver este programa y pueda conocer todas las noticias de la red. Gracias por acompañarnos y en esta oportunidad nos acompaña Pamela Aguirre. Ella es la coordinadora de la red oncológica. Pame, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Kelly, muchas gracias nuevamente por la invitación. Este ya creo que es el tercer espacio que hemos compartido en conjunto y la verdad muy agradecida de poder venir a hablar de un tema tan importante como hoy en día es el cáncer. Y este mes principalmente vamos a concientizar sobre el cáncer de próstata, un cáncer que finalmente afecta directamente a los hombres, el aparato reproductor masculino. Bueno, tú ahí ya se me adelantó un poquito de lo que vamos a conversar, de lo que le vamos a comunicar y obviamente este espacio es de educación también para todas las personas. Y como tú lo dices, este es el mes noviembre, el mes del cáncer de próstata, un cáncer muy presente en nuestra región, un cáncer que es muy agresivo, como tú bien lo comentabas detrás de cámara. Y quiero que me des un contexto, Pame, y también a quienes nos ven y nos escuchan. Este cáncer, ¿qué es este tipo de cáncer? ¿Cómo se presenta en los hombres? Este cáncer es un cáncer que afecta principalmente a los hombres en etapa mayoritariamente de 50 años hacia arriba. Tenemos distintos tipos de cáncer que afectan hoy en día a los hombres. Tenemos el cáncer de pulmón, gástrico, colon y por qué no decir también que el cáncer de próstata es un cáncer muy importante en los hombres que afecta el aparato reproductor masculino, donde las células se reproducen de forma anormal y aparece principalmente en los hombres sobre los 50 años. Es por eso que este mes, el mes de noviembre, estamos en un mes de concientización, donde finalmente se rompan barreras, se logre eliminar el tabú del cáncer de próstata, se pueda llevar este tipo de conversación a mesas familiares, mesas de amigos, y los hombres sobre los 50 años de edad logren acudir a los centros asistenciales de la red a realizarse este tipo de exámenes preventivos. Bueno, es muy importante ahí la prevención, obviamente para no llegar a un diagnóstico que sin duda no solamente afecta al usuario, sino también a su ciclo familiar. Pero me gustaría preguntarte, Pame, en relación o en nuestro contexto aquí en nuestra región, ¿cómo se comporta este cáncer? Este cáncer no es muy distinto a lo que se comporta a nivel nacional. Tenemos primera causa de muerte en la región de los hombres, el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de gástrico, el de colon, y también en cuarto lugar vamos liderando con el cáncer de próstata, muy común en los hombres. Es por ello que es importante, y vuelvo a reiterar, que los hombres se acerquen a la red asistencial, a los distintos dispositivos de la red, a realizar este tipo de tamizajes que es tan importante. Antiguamente, y no solamente antiguamente, se tenía mucho tabú y mucho miedo de realizarse este tipo de examen porque es un tacto rectal que finalmente produce molestias, pero también el médico que toma este examen es un médico especialista, donde también se busca alguna alteración que exista en la próstata mediante este examen físico del tacto rectal. Pero hoy en día también tenemos el examen sanguíneo que también detecta qué está pasando con la próstata de los hombres. Me gustaría, y bueno, ya ahí tú nos has explicado un poquito, palabras muy técnicas, pero que pudiéramos explicar esto como para que todos podamos entender. Pero antes, Pame,
claramente tú lo dices, acercarse a los dispositivos. Esto claramente cuando hay una sospecha o cuando hay síntomas o signos que probablemente pudieran estar alertando a este hombre de una presencia de como este tipo de cáncer. ¿Cuáles serían esos signos o síntomas que efectivamente tienen que acudir al recinto donde ellos obviamente se atienden? Bueno, finalmente, si es que la persona tiene antecedentes familiares sobre los 45 años de edad, es recomendable que asista a algún centro asistencial y menor, ¿por qué no decirlo? También hay personas muy en edades no dentro del grupo que se tiene que realizar el tamizaje, que son el grupo de 50 años hacia arriba, también que presentan algunas alteraciones, micciones frecuentes, dolor de espalda de la zona baja, orinas con sangre. Esos son algunos de los signos y síntomas que te puede manifestar la persona cuando tiene algún tipo de molestia. Por lo tanto, es importante acudir a algún centro asistencial para prevenir, para descartar algún tipo de patología cancerígena. Y lo más importante, que toda persona desde los 50 años hacia arriba debe realizarse este examen preventivo una vez al año. Bueno, Pame, tú ahí muy claramente lo dices, una vez al año realizarse estos exámenes, pero vayamos un poquito más allá porque nuestra red asistencial, yo me atrevo a decir, Pame, que es única en el país, obviamente porque es la única que existe en la región de Aysén, no hay otras, no hay otros prestadores como tal. Me gustaría como explicar cuando ya hay una sospecha o cuando hay un diagnóstico, cómo es esta ruta para este usuario y también para la familia, porque es que no solamente es el usuario que pues es el afectado, porque esto nomás decir, obviamente también aclarar eso, ¿no? Que cuando uno dice cáncer no es sinónimo de muerte, que la gente muchas veces dice cáncer, uy, me voy a morir. No, hay también una red que apoya, que está allí presente con el usuario y también con la familia. ¿Es así? Exactamente. Hoy en día podemos decir que el cáncer no solamente afecta a la persona que lo vive, sino también al entorno más cercano. ¿Y aquí me refiero al entorno más cercano? Porque muchas veces ese entorno no es necesariamente la familia, muchas veces puede ser el amigo, puede ser el vecino que acompaña en toda esta ruta a esta persona que finalmente es diagnosticada con una patología tan intensa, por decirlo de alguna manera, que abarca distintos desórdenes en nuestro entorno social, familiar y laboral también, emocional también. Me preguntabas recién cómo es la ruta desde la sospecha, ¿cierto? Exacto. Desde la sospecha debiese partir desde un nivel de atención primaria donde se realizan estos exámenes preventivos. Estamos hablando de dispositivos como CESFAM, postas de salud hospitales comunitarios. Desde esa base partamos que se realiza la sospecha. Posterior, si hay una sospecha confirmada de un cáncer con exámenes alterados, es derivado al nivel secundario al especialista. En este caso sería el HRC, el Hospital Regional Coyhaique. El Hospital Regional Coyhaique, donde lo va a atender el urólogo especialista que tiene que ver con el cáncer de próstata. Se le van a realizar y se le van a solicitar exámenes complementarios. Entre esos exámenes complementarios, un escáner, una biopsia, que la biopsia es lo único que te confirma finalmente la presencia de un cáncer. Si la biopsia sale positivo, este usuario es presentado al comité oncológico, un comité que sesiona una vez a la semana, los días jueves, con un equipo multidisciplinario, donde el urólogo finalmente va a presentar al usuario con esta biopsia positiva y ahí se le va a definir cuál es su mejor tratamiento y cuál es la conducta a seguir. Si se le va a realizar una quimioterapia, radioterapia, o si finalmente el resorte es local o es extrarregional. Ya. Y desde ahí podemos decir que comienza la ruta oncológica, porque este usuario ya pertenece a la unidad de oncología, donde se le realiza todo el acompañamiento con equipo especializado en la unidad de oncología, con una dupla psicosocial, donde se le va a abarcar el todo de la enfermedad, desde la salud mental hasta los exámenes médicos preventivos, y se le va a ir indicando con el gestor oncológico, que es muy importante en esta ruta también, todo el acompañamiento a este usuario y quienes lo acompañan. Me gustaría, claramente nuestra red asistencial tiene muchos desafíos y dentro de esos desafíos está obviamente mejorar la cartera de prestaciones oncológicas. Estamos en construcción o estamos en ese camino de tener un centro oncológico adoxado al Hospital Regional Coyhaique,
Y mientras todo esto sucede, ustedes tienen obviamente como estudios ya avanzados o carteras avanzadas que permitan también que los usuarios no vayan a ser derivados, en este caso, a Valdivia. ¿Cómo va ese proceso, Pame? Bueno, este proceso la verdad que va bastante bien. Hemos avanzado con la cartera de prestaciones que ya está completamente lista. Se estaba realizando el tema del financiamiento, de dónde va a salir el financiamiento finalmente para este nuevo centro oncológico. Claro, entonces se está analizando si es sectorial o si también hay otros servicios que puedan apoyar dentro. Exactamente, si van a haber otros servicios o podemos financiarlo desde otro con el apoyo de otras instituciones, ¿ya? Pero finalmente este centro oncológico que busca mejor comodidad para el usuario, donde pueda tener centralizada todas las atenciones de especialistas, donde el usuario también pueda tener un mejor espacio de atención. También busca la comodidad para quienes ejercen ahí y quienes entregan estas prestaciones finalmente. Ya. Bueno, esto está pensado claramente para el próximo año, si Dios mediante lo permite, tener esa infraestructura ahí adosada al Hospital Regional Coyhaique. Volvamos un poquito más a esa ruta que venías tú explicando de este transitar de un paciente que ya ha sido diagnosticado, entra al comité oncológico que tú decías, y de ahí obviamente todo este proceso de revisión, de controles. Ahí es la posibilidad también de que sean derivados a Valdivia. Es así, porque no todas las prestaciones o digamos como que todo el servicio de oncología lo cuenta nuestra red asistencial. ¿Es así? Exactamente. Hoy en día, si bien es cierto, contamos con una cartera de prestaciones bastante amplia en el ámbito oncológico, pero hay muchas de resorte un poco más especializadas que no se realizan acá en la región. Por lo tanto, es muy importante el comité oncológico, el papel que juega este comité con un equipo multidisciplinario, como comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque ahí se va a decidir si el resorte es local o extrarregional. Cuando tú, perdón que te interrumpa, Pame, pero cuando tú hablas de ese resorte, para que la gente nos pueda entender, ¿a qué te refieres? Que en el fondo la decisión se toma en ese comité oncológico. ¿Ya? Y ahí el médico tratante junto al equipo definen si el usuario va a ser atendido aquí en la región. Ya, perfecto. O si va a ser trasladado a Valdivia, que es nuestro principal centro de referencia oncológico. Ya, perfecto. Y bueno, después de que se haga esa definición, si el paciente tiene que estar en Valdivia, ahí también cómo es el acompañamiento, porque bueno, está saliendo de su casa, de su hogar, de la región, y esto ya también genera otro impacto en la familia, también en gastos económicos, ¿no? Esto finalmente impacta, por eso es que es tan importante realizar estos exámenes preventivos a tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente hay cánceres como el de próstata que tienen cura, y hay otros que pueden disminuir los riesgos y evitar transitar por toda esta ruta. Ya cuando se transita por esta ruta, traslados, alojamiento, es un gran cambio familiar que se realiza. La estructura familiar, si bien es cierto, el trabajo se ve afectado, la escolaridad se ve afectada, el entorno familiar se enferma, porque no solamente es la persona quien padece este cáncer, sino toda la familia. Trasladarse de un lugar a otro, si aquí como servicio de salud entregamos todas las prestaciones lo mejor posible para el usuario, también se le costea todo el tema de los pasajes aéreos, se le hace un reembolso por los pasajes vía terrestre, no es suficiente. ¿Por qué? Porque también hay un costo adicional de bolsillo que no se ve, no se muestra así a simple vista. Pero todo lo que es el aseo, confort, alimentación, el gasto adicional de llevar a otra persona en caso que fuese necesario, yo voy con el acompañante o la persona va con el acompañante costeado desde el servicio de salud, pero también si quiero que me acompañen mis 2 hijos, un hermano que tengo adicional, esos costos corren particularmente por la persona y es un costo adicional para la familia. Hoy en día sabemos que nuestra región tiene dispersidad geográfica, que no solamente el usuario corresponde a la localidad de Coyhaique, sino también podemos tener uno de Villa Ortega, de Cochrane, de Tortel, de O'Higgins, bastante lejos. Entonces, el transitar desde esas localidades tan lejanas
aquí a Coyhaique y posterior a eso llegar a los centros especializados, no solamente Valdivia, sino también cuando se toman los exámenes de confirmación, exámenes adicionales como son los PET-CT y otros, de ir a Santiago, gente que finalmente de repente muchas veces tampoco conoce otros lugares porque no ha salido de la región. Claro. Son costos adicionales altísimos, emocionales, familiares, como te comento, también laborales, sociales. Cambiar de una estructura, de una localidad a otra, donde hay costumbres, hay mucha modernidad, es muy difícil para la gente de la región. Pese a eso, nos enfrentamos con el miedo. Claro. El miedo a lo que ya tenemos y el miedo a lo desconocido, a qué es lo que va a venir. Por eso es que aquí también es tan importante el acompañamiento, no solamente el familiar, sino también el acompañamiento que realiza la dupla psicosocial. Bueno, eso es súper importante lo que tú dices y sin duda yo creo que además también se está trabajando en paralelo las autoridades regionales, porque sabemos que el cáncer es una problemática en nuestra región, en trabajar en soluciones que también puedan dar cobertura no solamente al usuario, sino también a su ciclo, a la persona, a su acompañante. Como tú bien lo dices, porque también se asume un costo familiar como tal, económico y en otras áreas claramente. Pame, me gustaría que volviéramos a explicar, porque bueno, en detalle lo dijiste muy rápido, pero a explicar el tema de estos exámenes preventivos, no tenerles miedo, ni tampoco tener tabú, ni tampoco conversarlo en la familia, porque normalmente a veces tampoco se conversa en la familia sobre el cáncer de próstata, porque qué pena, qué vergüenza, lo hemos visto en otras instancias donde hemos podido ir, compartir y acompañarlos a ustedes también, en donde para los hombres como hablar de cáncer de próstata es como... sigue siendo un tema no muy cómodo para ellos, pero es importante, yo creo, mencionarlo en las familias, en los trabajos y, ¿por qué no? Saber cómo son los exámenes que hay que hacerse para no llegar a un diagnóstico. Bueno, claramente, como lo dices tú, es un tema bastante difícil para tratarlo no solamente en la familia, sino también en el trabajo. Creo que el hombre por años... es una persona que no se da como prioridad. Hoy en día hablamos mucho del cáncer cervicuterino, de la prevención del cáncer cervicuterino, de la prevención de cáncer de mama, tenemos el cáncer infantil también, pero también existe otro grupo de personas que son los hombres. Los hombres, por historia, existe una historia de machismo donde claro, yo soy la persona fuerte, yo soy la persona proveedora, no debo faltar a mi trabajo. Por eso es que quiero invitar en este mes principalmente a todos los hombres mayores de 50 años a acercarse a los dispositivos de la red asistencial, CESFAM, Centro Comunitario, Posta de Salud Rural, a tomarse un poquito de tiempo y no solamente este mes que hoy en día, si bien es cierto, se está concientizando el mes del cáncer de próstata, sino todo el año. Invitar a las personas de que se hable en la mesa, de que existan posibilidades preventivas donde podemos minimizar estos riesgos a realizarse estos dos tipos de exámenes, que si bien es cierto, por un lado dijimos que era el examen médico, que es examen físico, que es el examen de próstata, el tacto rectal, que es un examen que no va a demorar mucho tiempo, que finalmente produce un poco de molestia, pero es invasivo. Y el otro examen es no invasivo, perdón. Y el otro examen es el examen de sangre, el antígeno prostático, que también va a durar un par de segundos el examen. Y vamos a tener personas que finalmente vamos a descartar o las vamos a detectar a tiempo, donde todavía se puede hacer algo. O sea, la invitación claramente, Pame, es prevenirnos, ¿no? Entre todos, conversar, si hay sospechas, si hay signos, si hay síntomas, ir a, en este caso, al CESFAM, donde normalmente recibe una atención en salud o la posta de salud también. Pame, me gustaría claramente también preguntarte, hay otros tipos de cáncer claramente que son muy presentes en la región. Tú lo decías al principio, el cáncer gástrico también en los hombres. ¿Cómo se comporta también acá en la región? Y si hay factores que obviamente también lleven a tener este comportamiento de este cáncer también aquí en Aysén.
Lamentablemente el cáncer, así como el de próstata, el cáncer gástrico, son cánceres bastante silenciosos, que si no existen este tipo de tamizaje, no se detecta a tiempo los síntomas, no se le da la atención que uno requiere a estos síntomas, cuando se detectan son etapas bastante tardías. Por eso es tan importante aquí hablar de la prevención, la alimentación, evitar el fumar, el uso de alcohol, alimentación saludable, con aliños, sin aliños, específicamente sin aliños porque son agentes irritantes para nuestro organismo, ¿ya? Entonces, es importante ver que el comportamiento del cáncer gástrico aquí en la región también es elevado por el tipo de consumo de alimentación. Es la alimentación finalmente la que a nosotros nos produce daño dentro de nuestro organismo. ¿Qué es y cómo nosotros nos alimentamos? Los embutidos, los encurtidos, y hay otros factores como la hipertensión también. Ya. Pame, me gustaría ahorita preguntarte, porque claramente hay muchas personas que nos escriben o nos comentan que dicen, pero es que yo nunca, no sé, nunca he fumado, no he tenido una mala alimentación, he sido deportista y está súper bien en eso, pero le dio un cáncer a esa persona. ¿Qué pasa ahí también? ¿Hay genética? ¿Qué puede haber pasado también? Igual me gustaría preguntarte, además, porque la salud mental también aquí entra también a dar un papel muy importante, ¿no? Es importante ver el todo del por qué, no buscar el por qué me da cáncer. Si finalmente también he escuchado la frase que tú dices, yo soy muy deportista, yo siempre me he alimentado sano, pero también es el todo, el cómo yo pienso, el cómo yo actúo, los miedos que tengo. La actividad física también es importante, los factores genéticos, los hereditarios. Nadie hoy en día está libre de tener un tipo de cáncer. Yo puedo ser la deportista más grande del mundo, puedo ser la persona que me haya alimentado toda la vida bien, pero no estoy exenta de tener algún tipo de cáncer. Claro. Lo importante aquí es detectarlo a tiempo. Las causas son multifactoriales. Pero lo importante, como te digo, es efectivamente detectarlo a tiempo. Todos podemos tener algún tipo de cáncer. Lo que sí, con estos factores que tú dices, el ejercicio, la alimentación sana, mente y cuerpo sano, podemos disminuir los riesgos. Claro. Pero no podemos decir no nos va a dar cáncer. Claro. Porque efectivamente sí se disminuyen los riesgos con eso. Claro, y también se ha demostrado que también puedes cumplir con todo esto que nombramos, ser deportista, tener buena alimentación, pero también, como te decía, la salud mental juega un papel muy importante, entonces también es un llamado a cuidarnos también, o sea, cuidar nuestra salud mental, porque también es también muy emocional. Se han dicho que gran parte de las enfermedades que suceden parten también desde lo emocional, ¿no? Exactamente. Parte de todas las enfermedades muchas veces las tenemos en la parte emocional. Una ciudad que tenemos gran parte del día nublado, no consumimos mucha vitamina D. Salir a los lugares, hacer ejercicio para mantener una buena salud mental, hacer otro tipo de actividades donde finalmente podamos liberar el estrés, porque el estrés también cuando tú lo tienes te afecta la guatita, el cuerpo, la tensión muscular. Entonces claramente la salud mental es muy importante. Cuando tú ves afectada tu salud mental, finalmente te llegan las enfermedades, el resfrío, porque hay una baja de inmunidad. Y al existir una baja de inmunidad, claramente estás predispuesta a tener algún tipo de enfermedad o a que tu cuerpo se vea afectado por algún tipo de enfermedad que pueda llegar a tu organismo. Pame, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirte y obviamente agradecerte y dejar que entregues un mensaje a toda nuestra comunidad de la región de Aysén y a quienes nos ven obviamente en el país, me gustaría preguntarte también, porque desde la semana del la primera semana de diciembre estamos también en la semana del cáncer oral. Entonces también me gustaría, ese cáncer también aquí, ¿cómo se comporta? El cáncer oral aquí en la región es muy poco, es muy bajo. Afortunadamente es bajo. Entonces también invitar
como siempre he dicho, a la prevención. Principalmente evitar fumar, alimentación saludable, aumento de líquidos, el alcohol. El cigarro finalmente es uno de los agentes contaminantes que contamina todo nuestro cuerpo, desde la vía aérea hasta el recto, todo. Por lo tanto, hay que evitar este tipo de agentes contaminantes que pueden ingresar en nuestro organismo. Ya, Pame, muchísimas gracias, pero antes de despedirte, dejo las cámaras para que les entregues un mensaje a todos nuestros oyentes y televidentes. Claramente lo hemos dicho todo aquí en este espacio todo el tiempo, la prevención. Importante la prevención para no llegar a un diagnóstico. Exactamente. Claramente. Muchas gracias, Kelly, por la invitación. Más que nada, invitar a toda la población masculina en este mes de la concientización del cáncer de próstata a realizar estos tipos de tamizajes desde los 50 años hacia arriba. Si no tienen 50 años y tienen antecedentes familiares desde los 45, detectar a tiempo también es cuidarse, amarse y ocuparse de lo que uno está sintiendo. Si nosotros logramos tener esta prevención a tiempo, logramos detectarlo a tiempo, finalmente vamos a tener un entorno menos preocupado, porque como hemos dicho anteriormente, hoy en día el cáncer no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a toda nuestra red de apoyo, familia, amigos y nuestra sociedad más cercana. Por lo tanto, detectar es un acto de amor, asistir a unos exámenes preventivos es un acto de amor propio y de acompañamiento a nosotros mismos. Pame, bueno, ahí está la recomendación, el saludo, el mensaje de Pamela Aguirre, quien es la coordinadora de la red oncológica del Servicio Salud Aysén. Gracias, Pame, nuevamente por acompañarnos y gracias a todos ustedes por estar una vez más conectados con nosotros en nuestro espacio de la red asistencial informativo Más Salud Aysén. Nos vemos en un nuevo episodio. Gracias por estar una vez más. Chao, chao. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén.